Evolución cultural desde la época medieval hasta la edad contemporánea. Francisco de Toledo Herrera fue prelado español. Jesuita en 1558, a causa de su fama como orador sagrado, fue nombrado predicador del Papa en 1559 y participó en numerosas misiones diplomáticas. Fue el primer jesuita elevado a cardenal en 1593. La obra es Summa de Instructione Sacerdotum de 1599, un hombre que dejó huella en el ámbito religioso español. Francesco Robortello fue filólogo italiano. Fue maestro de elocuencia en varias universidades italianas, entre las que destacaron Pisa, Venecia, Padua y Bolonia. Y la obra es Poética de Aristóteles de 1548. Son una serie de ediciones. Hermolao Bárbaro fue filósofo, poeta y humanista italiano, discípulo de Leto, profesor de filosofía en Padua en 1474 y desterrado al año siguiente en 1475. Se acogió a la protección del Papa, comentó a Aristóteles y llevó a cabo una edición crítica de Plinio. Ambos dejaron huella en Italia, más en el ámbito cultural, tanto Robertelo como Bárbaro, y en el ámbito religioso, en España, Toledo de Herrera. Giambattista Giraldi Cincio fue escritor italiano. Fue uno de los primeros en escribir tragedias inspiradas en Aristóteles y en Séneca. La obra es Orbecha, 1541. Fue la más célebre de las 9 que compuso. Aristóteles, Séneca, Platón, Sócrates y los presocráticos fueron de los más destacados filósofos de la época antigua en el mundo grecolatino u occidental. Pedro da Fonseca fue filósofo portugués, jesuita en 1548 y profesor en Coimbra. Fue llamado el Aristóteles portugués. Fue uno de los redactores de la radio Studorium en 1598 y preparó la organización molinista de predestinación y libertad. La obra es Instituciones dialécticas de 1564. Bernardo Tasso fue poeta italiano, padre de Torcuato Tasso, que también estuvo dentro del ámbito cultural italiano. Su padre, Bernardo Tasso, sirvió sucesivamente a Ferrante Severino, a quien siguió en su destierro, a Guidobaldo de la Rovere, al cardenal Luis de Este y a Guillermo Gonzaga, que le nombró gobernador de Ostiglia. En su obra poética intentó conciliar la tradición caballeresca iniciada por Ariosto en la obra poética de Aristóteles. Fue autor de la obra Amadís, de 1560, poema épico en 100 cantos escritos en decasílabos y octavas reales. Ambos dejaron huella en el ámbito italiano, la cuna del Renacimiento, el humanismo y también en Portugal, que se fue tras su éxito en Italia, se expandió por todo el viejo continente, el humanismo y el Renacimiento. Jorge de Trebisonda fue humanista bizantino, sucedió a Filelfo en la enseñanza del griego en Venecia en 1428. Tradujo la retórica, que es la obra de Aristóteles, y también otra obra, Almagesto de Ptolomeo. Es decir, que el propio Jorge Trebisonda tradujo dos obras importantes de la Edad Antigua, uno de los principales intelectuales de Bizancio. Errando Alonso de Herrera fue humanista español, enseñó gramática y retórica en Alcalá de Henares. La obra es Breve disputa de 8 levadas contra Aristóteles y sus secuaces, de 1517. También dejó huella en el humanismo y en la época moderna de nuestro país, en España. Jacques Chevalier fue filósofo francés, profesor y decano de Grenoble y ministro de Vichy entre 1940 y 1941. Fue condenado a trabajos forzosos en 1944, pero recibió una amnistía muy poco después. La obra Historia del Pensamiento de 1955-1966. El gobierno de Vichy estuvo liderado por el Scalpetén, que bueno, se lió cuando Alemania invadió Francia y se convirtió en uno de los principales aliados de los regímenes dictatoriales. Bueno, pues Chevalier estuvo como ministro en aquel periodo. Es verdad que luego estuvo condenado a trabajos forzosos, 3 años después, aunque recibió la amnistía, muy poco después y pues, se libró. Pero bueno, también fue una figura bueno, que estuvo dentro de ese nacionalismo europeo que surgió entre los años 20 y 30 después de la Primera Guerra y desembocó en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sol Lasson fue filósofo alemán, profesor en la Universidad de Berlín, donde renovó el hegelianismo con datos procedentes de las ciencias y de la escuela histórica. Tradujo dos obras aristotélicas, Metafísica en 1907 y Moral a Nicómaco de 1909. Y la obra suya es El derecho de los pobres y el pauperismo de 1887. Un hombre, bueno, pues que intentó, bueno, lo que llevó es el pensamiento hegeliano
con las ciencias y la escuela histórica y tradujo, bueno, pues el pensamiento aristotélico, aparte de él publicar alguna obra. Y bueno, tuvo un papel muy destacado en Alemania. Otón de Frisinga fue historiador y obispo alemán. Sus padres fueron Leopoldo de Babenberg y de Inés, hija de Enrique IV de Franconia. Estudió en París, donde tuvo como maestros a Teodorico de Chartres y a Adán del Pequeño Puente, y conoció las traducciones de Aristóteles. Entró después en el monasterio circense de Morimún, pero 5 años más tarde fue nombrado obispo de Frisinga. La obra es crónica o historia de las dos ciudades. La primera fue una de las habituales crónicas universales medievales en 8 libros. El último trató de la venida del anticristo y del apocalipsis final, modelada sobre el esquema agustiniano, pero con un mayor interés por los episodios temporales. Fueron dignos de mención en ella varios prólogos que pusieron las teorías historiográficas de la obra, así como la parte relativa de la época próxima a él. Entonces ahora lo que te habla al final es toda esa estructura en la cual él vivió y que tuvo conocimiento de la obra aristotélica y bueno, pues aparte luego se convirtió en obispo dentro del ámbito, bueno, pues unió el ámbito cultural como historiador y luego el religioso. Roger Marston fue filósofo británico en lengua latina, se opuso a la interpretación tomista de Aristóteles. Destacó las matemáticas sobre las ciencias. Pues Roger Marston se opuso a esa interpretación tomista de Aristóteles y que para él lo más importante eran las matemáticas sobre las ciencias. Pero bueno, pues que no se acercó a ese ideal tomista porque Tomás de Aquino cogió las ideas aristotélicas, aunque también las unió con el pensamiento religioso, igual que Agustín de Hipona, que es lo que destacó en el periodo medieval europeo u occidental. Antes de hablar del intelectual polaco, de Jan Łukasiewicz, voy a definir el término metodología, el estudio y análisis de los lenguajes formales y los sistemas formales, sobre todo con una relación asosemántica, vínculo de las expresiones formales y su significado, y también su sintaxis, vínculos entre las expresiones formales. La metodología es el de estudiar y analizar los lenguajes formales y los sistemas formales, es decir, es cómo es el comportamiento. Que luego al final está relacionado con la semántica y la sintaxis, porque la semántica al final, ¿qué es? Expresiones formales con un significado, como la sintaxis. Son vínculos entre expresiones formales. Una sintaxis al final tiene una estructura. Entonces, la metalógica es unir eh, la lógica con el método al final, que es metalógico, que es estudiar, analizar cómo es el comportamiento del lenguaje en el ámbito al final de cada persona, que dependiendo cómo se expresa, si es la semántica o si es la sintaxis, tendrá una serie de estudio diferente en ese concepto. En cuanto a Jan Łukasiewicz, fue filósofo y lógico polaco, desarrolló importantes investigaciones metalógicas, miembro del Círculo de Varsovia, fue profesor de Liov entre 1906 y 1915 y Varsovia entre 1915 y 1918, y también en 1920 y 1939. En 1946 emigró a Dublín, donde ejerció la docencia en la Royal Irish Academy hasta su fallecimiento. La obra es Elementos de Lógica Matemática, 1929. Un hombre que fue profesor en varias ciudades, eh, bueno, en varias ciudades, en dos ciudades, una de ellas en la capital, durante el estallido de la Primera Guerra Mundial y luego en el periodo de entreguerras y justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de la Guerra Fría, se marchó a Dublín, donde ya ahí se convirtió en profesor, ejerció la docencia en el Royal Irish Academy hasta su fallecimiento. Estuvo ya pues, prácticamente 10 años en Dublín. Así que con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo, con varios ejemplos no tan conocidos en España, algunos de ellos en Europa son muy importantes. Así que si os ha gustado, pues darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.